Bueno, continuamos con el curso 2205, dictado por UTN para los técnicos instaladores de sistemas de seguridad. En este caso vamos a ver lo que son la ubicación de detectores y algunos aspectos técnicos incluidos en la NFPA 72, digamos lo de mayor relevancia, los que más importan, los que más tenemos que tener en cuenta en el día a día de lo que son las instalaciones de este tipo de detectores. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué nos dice en referencia a los detectores que se llaman puntuales. Los detectores puntuales son los detectores de humo, los detectores térmicos, quizás los detectores de gas, ese tipo de detectores. Todos los detectores puntuales que vimos en los videos anteriores. Y lo primero que nos dice es que el área de cobertura o el área de protección es de 13 metros, es un diámetro de 13 metros. Es decir, que el radio máximo es de 6,4 metros. Y dentro de ese radio máximo, el área rectangular que entra en ese radio de protección es un ambiente de 9 metros por 9 metros. Es decir, que un detector de este tipo va a servir para un ambiente de hasta 9 metros por 9 metros. Entonces, bueno, las primeras conclusiones que podemos sacar de esta parte de la norma es decir, bueno, supónganse, ¿no? Un ambiente de 3x3 con un solo detector, ¿lo puedo cubrir? Sí. Un ambiente de 5x5, sí. Y así hasta un ambiente de 9x9. Ahora, si yo tengo, supónganse, un ambiente de 3x15 centímetros, y ya no voy a poder cubrirlo con un solo detector, voy a tener que poner más de uno, ¿no? Un detector o un ambiente de, supónganse, 4x10, no lo voy a poder cubrir con un solo detector, voy a tener que poner dos detectores. Siempre y cuando, bueno, sea un ambiente normal, que el techo sea liso y demás, que bueno, ahora vamos a seguir avanzando sobre ese tema. Con lo cual, bueno, una distribución de detectores, no se asusten por la imagen, esto es una vista desde arriba, con lo cual, bueno, yo puedo distribuir los detectores de manera tal que me cubran toda una superficie, ¿no? El primer detector, es decir, que el detector de arriba a la izquierda, tiene que estar ubicado de manera tal que tome todo el radio, es decir, que va a estar ubicado a 4,5 de una pared y 4,5 de la otra pared. Esto es una vista desde arriba de la superficie, ¿no? Entonces tengo que estar a 4,5 y 4,5 de la pared. Lo tengo que ubicar ahí para, bueno, mantener esa distancia, ¿no? Y a partir de ahí, sí, la distancia entre detector y detector van a ser de 9 metros. De esta manera llegamos a cubrir todo. De esta manera, bueno, vamos distribuyendo los detectores y así logramos la cobertura total del ambiente. Si yo pusiera el primer detector a 9 metros de las dos paredes, o sea, 9 metros de una y otra pared, me quedaría un sector sin cubrir, o sea, me quedaría la punta de la esquina sin cobertura, con lo cual, bueno, no estaría bien. Bueno, espero que este concepto se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan y lo seguimos viendo. Cuando el techo no es plano, sino es inclinado, o sea, es un techo que tiene una inclinación, el concepto es el mismo, pero las distancias no se van a tomar respecto del techo, sino respecto de las proyecciones hacia el piso. Es lo mismo que si yo lo viera desde arriba, ¿no? Con lo cual, donde dice un medio DS, ahí en la primera medición hacia la izquierda, ahí tendría que ser 4,5. Y después cada una de las S sería de 9 metros para cumplir con la norma. Este es bueno cuando tengo un techo inclinado. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando tengo un techo inclinado se toman las proyecciones hacia el piso, no se toma la distancia entre detector y detector. Bueno,
Lo otro que nos dice la norma es que está la posibilidad de instalar detectores en las paredes. Para poder instalar detectores en las paredes, siempre y cuando eh, la cobertura, en este caso, si pongo un detector en la pared, la cobertura máxima o el radio de cobertura máxima va a ser de 4,5 metros, porque bueno, no puedo extender demasiado el radio. Es como si me tomara la mitad es como si pusiera el detector o sea, poner el detector en la pared. La cobertura máxima va a ser de 4,5 metros. Pero bueno, la ubicación del detector, que es lo que a nosotros nos interesa, tiene que estar por debajo de los 10 centímetros de la unión entre el techo y la pared. O sea, donde se une el techo y la pared, tengo que 10 centímetros para abajo, ahí puedo poner el detector. Y no más de 30 centímetros también desde el techo y la pared. Entonces, en ese margen que me da de 10 a 20 centímetros, ahí es donde puedo meter el detector. Eso bueno, es lo que nos pide la norma. Entonces, si se puede instalar detectores en la pared, se puede instalar. A veces es necesario cuando tenemos un ambiente en el cual tenemos algún artefacto de luz en el centro del techo y bueno, y no queremos romper la estética, se complica la instalación y demás. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Puedo poner detectores en techo a dos aguas, sí, se puede poner en detectores cuando el techo es a dos aguas y es más o menos la misma consideración, ¿no? O sea, el primer detector tiene que estar a 4,5 de la proyección del techo, o sea, donde dice S2, S barra 2, ahí tendría que marcar 4,5 y a partir de ahí lo podría poner en el techo. El detector que va justo en el centro no puede estar arriba, en la parte alta. Ahí me está marcado con una cruz roja, o sea, en esa área no se puede. Sí, se puede por debajo de los 10 centímetros y hasta un máximo de 30, ¿no? Igual que en lo marcado anteriormente. Eh, ¿Por qué no se puede en ese sector? Porque bueno, se produce un fenómeno que se llama estratificación, o sea, el humo empuja el aire hacia ese sector y en ese sector queda aire retenido y queda, digamos, esos 10 centímetros pueden quedar retenidos. Ahí, digamos, se mantiene el aire sin salir para ningún lado y el humo intenta empujarlo, pero bueno, ahí se produce la estratificación y no puede avanzar el humo hacia ese sector. Lo mismo sucede en la filmina anterior, en la esquina donde se une el techo con la pared, se produce el mismo fenómeno, el humo empuja el oxígeno o el aire hasta ahí y no lo puede empujar más, queda digamos ahí. Entonces por eso es que no se puede poner en ese sector. Bueno, continuando con estos aspectos de instalación, tenemos otro aspecto que nos pide que tengamos en cuenta la norma es, bueno, los artefactos de extracción e inyección de aire. En algunas plantas industriales, para conservar o para mantener el ambiente a una temperatura agradable, se suelen poner equipos de extracción e inyección. Eh, entonces, bueno, la norma nos pide que cuando hay una, un agujero de inyección de aire, tengamos en cuenta que esa inyección de aire lo que va a hacer es desplazar el humo, o sea, si se produce un principio de incendio, el humo se va a ver desplazado y por ende el detector no lo puedo poner cerca de ahí, cerca de ese inyector de aire. Lo tengo que poner a más de 90 centímetros. Acá dice mínimo 90, o sea, eh, digamos, esa distancia tiene que ser como mínimo 90, es decir que lo tengo que poner por demás, por encima de ese mínimo, o sea, más de 90 centímetros para que el humo llegue y para que el humo pueda ingresar en el detector y producir la detección, ¿no? Para que se produzca la detección.
nada, un concepto que hay que tenerlo en cuenta al momento de instalar. Bueno, en esta parte vamos a ver un poco las superficies que no son planas, cómo se hace la detección en superficies que no son planas, ¿no? Bueno, cuando uno hace o sea, las obras civiles acá en Argentina y en casi, bueno, y prácticamente en Sudamérica son de material, son de hormigón, de hormigón armado. Con lo cual, bueno, siempre los techos los techos suelen estar sostenidos por columnas y vigas. En este caso, las vigas, imagínense que si se produce un principio de incendio, el humo puede llegar a quedar retenido dentro de las vigas sin llegar a tocar los detectores. Es por eso que la norma nos da ciertas pautas para cuando tengo vigas que sostienen los techos de losa o vigas que sostienen las losas. Bueno, y nos da un primer ejemplo en el cual nos dice, digamos, elabora la primera norma que dice que si la altura de la viga, o sea, la viga es la que sostiene el techo, ¿no? Si la altura de la viga es menor al 10% de la altura del techo, entonces se puede tomar como si el techo fuera todo plano. ¿Qué quiere decir con esto? Es que, por ejemplo, y esto lo vamos a ver bien claro en los ejemplos. Supónganse un techo o supónganse que la altura entre el piso y el techo es de 3 metros. Si es de 3 metros, el 10% son 30 centímetros. Entonces, si las vigas que sostienen el techo son de 25 centímetros, no hay problema. Yo entonces puedo seguir el lineamiento anterior y puedo distribuir los detectores sin ningún tipo de problema. Entonces, los detectores pueden ir tanto entre columna y columna como sobre las columnas, siempre y cuando se respeten la distancia que habíamos dicho de 9 metros entre detector y detector, ¿no? Y bueno, y respecto de la pared 4,5, y bueno, siempre respetando todo ese lineamiento. Entonces, siempre y cuando sea menor al 10%, no voy a tener problemas. A partir del 10%, esta es la siguiente filmina, a partir del 10% y por encima del 10%, bueno, voy a tener que tener otra cosa en cuenta. Lo que voy a tener que tener en cuenta es la distancia entre columna y columna. Entre viga y viga. Entonces, si tengo más del 10% y la distancia entre columna y columna es mayor al 40%, entonces ahí puedo tomarlo también como una superficie, digamos, ahí tengo que poner un detector en los centros de, digamos, como, tal cual como figura acá en la imagen, lo tengo que poner en el centro entre columna y columna, perdón, entre viga y viga. A ver, como para hacer una ejemplificación en números, supónganse que tengo una altura de 4 metros, tengo un techo de 4 metros, o sea, la altura entre el piso y el techo es de 4 metros. Y cada una de estas vigas, que están marcadas acá, que son 5 vigas, cada una de estas vigas es de 50 centímetros. O sea, el 10% sería 40, las estamos haciendo un poco más del 10%, un poquito más del 10%, o sea, 50 centímetros, pero la distancia entre columna y columna es de 2 metros. Si es mayor, o sea, si es de 2 metros, digamos, el 40% sería 1,6. Entonces, como la distancia es mayor de 2 metros, entonces no tengo ningún tipo de problema. Puedo hacer la distribución de los detectores
de esta manera. Si fuera menor a 1,6, y ahí ya tendría que tener otra consideración. Ahora, si fuera menor a 1,6, ahí en ese caso lo que tengo que hacer es ponerlo en la base de la viga, de las vigas, tal cual como se muestra acá en la imagen, ¿no? O sea, lo tengo que poner cada 9 metros y bueno, teniendo en cuenta eso. O sea que si yo tengo las vigas, supónganse cada 50 centímetros, cada medio metro, bueno, en ese caso lo que tengo que hacer es no ponerlo entre medio de viga y viga, sino sobre la viga. ¿Está bien? Bueno, es un concepto que por ahí es difícil de entenderlo, pero es muy sencillo, es bastante simple de entenderlo. Bueno, todo lo que vimos anteriormente era con respecto a los detectores puntuales, la ubicación de los detectores puntuales, y ahora vamos a ver algunas consideraciones con respecto a las barreras de humo. Lo que nos dice con respecto a las barreras de humo es que la distancia máxima, las barreras de humo vienen diseñadas como para hacer detección en grandes superficies, ¿no? Superficies obviamente cerradas, pero de hasta 100 metros. Hay algunos que tienen un poco más de detección, hay otros que tienen un poquito menos y demás, pero en general las barreras de detección de incendio trabajan hasta 100 metros. Y lo que nos dice la norma es que el ancho máximo de la barrera es de 7,5. Es decir que 7,5 por lado. Es decir que la máxima cobertura, supónganse de una barrera de 100 metros, la máxima cobertura va a ser de 15 metros por 100. Pero bueno, la primera barrera la tenemos que ubicar a 7,5 de la pared. Eso lo vemos acá en el siguiente ejemplo. Entonces de esta manera es como que tenemos que ir distribuyendo los detectores. 7,5 para un lado, 7,5 para el otro, en total 15 metros de cobertura y un máximo de 100 metros. Obviamente hay barreras de diferentes medidas en función de lo que necesitemos, de la cobertura que necesitemos. Así que bueno, ese es más o menos el concepto. Bueno, y algunos aspectos técnicos que nos dice es que, bueno, con respecto al tema de lo que es la parte de instalación de centrales de incendio, y más que nada lo que estamos viendo ahora es un poco del diseño, de dónde van ubicados los detectores y demás. Y bueno, lo que nos dice es que la central de incendio debe ubicarse en un sector de fácil acceso y con presencia personal permanente, como por ejemplo porterías, salas de seguridad, monitoreo, salas de bombeo, centros de control, etc. O sea, el primer concepto que nos dice es simple. La central de incendio tiene que estar en un lugar donde haya gente 24 horas. O en forma permanente. O como mínimo en los horarios en el cual el sector se encuentra, digamos, abierto o hay gente en el lugar, ¿no? Es así que no lo puedo poner en un lugar cerrado. Tiene que estar en un lugar donde haya gente. El sector o recinto donde se instale debe estar separado por distancias de seguridad de paredes, barreras de paredes o barreras cortafuego, de áreas con potencial riesgo de incendio y de sectores que contengan material inflamable o tóxicos. Bueno, esto es bastante simple, o sea, la central de incendio hay que tratar de ponerla en un lugar donde sea muy baja la probabilidad de producirse un incendio. Acá siempre me suelen comentar que en la garita no sería el mejor lugar, pero bueno, por unas cuestiones internas. Pero bueno, las centrales de incendio, la central de incendio se puede ubicar en una sala de sistemas, que sería, digamos, lo ideal, pero debe haber un repetidor, o sea, hay que poner los repetidores
en los lugares donde, bueno, sepamos que va a haber gente 24 horas. Eso igual después lo dice. Eh, el sector o recinto debe estar bien ventilado y protegido contra el ingreso de humo y de gases del resto del edificio. En edificios sin separaciones internas, esta indicación queda sin efecto. Obviamente, si tengo un galpón liso y llano, donde se hace depósito de mercaderías, por ejemplo, ahí, bueno, no me queda otra que poner la central de incendio ahí, en el mismo recinto, ¿no? Y acá me habla de los paneles repetidores, dice que serán instalados en aquellos sectores donde sea conveniente contar con información precisa sobre posibles eventos de incendio para facilitar la respuesta. Por ejemplo, salas de mantenimiento, salas de brigada de incendio, etc. Bueno, lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Nuevamente nos da algunas indicaciones tal cual lo vimos en la norma IRAM y nos dice el sistema de detección y alarma contará con un mínimo de 2 fuentes confiables de alimentación eléctrica, una fuente primaria y una fuente secundaria. Cada fuente tendrá la capacidad necesaria para la correcta operación del sistema. Bueno, la fuente secundaria obviamente es las baterías, ¿no? Con respecto a la fuente secundaria, acá no lo puse, pero sí está en el apunte que les voy a enviar después. Nos dice que como mínimo tiene que durar 15 minutos con la sirena encendida, con la sonorización, acá no es una sirena, son un conjunto de sirenas, entonces con el conjunto de sirenas más o menos 15 minutos encendido. Después nos habla de los dispositivos iniciadores, o sea, los dispositivos iniciadores son los detectores, ¿no? La selección e instalación de los dispositivos iniciadores, tanto manuales como automáticos, deberá considerar la minimización de alarmas no deseadas. Deberán estar instalados de tal manera de quedar protegidos contra daños mecánicos. Su instalación debe prever la accesibilidad para inspecciones periódicas, test, mantenimiento y demás. O sea, básicamente, ¿qué nos dice? Es que, bueno, hay que evitar el tema de los falsos disparos. Y es acá, bueno, donde les quiero hacer el comentario de los detectores de humo en cocinas, ¿no? Los detectores de humo no se ponen en cocinas ni en lugares cerca de baños, porque tanto los vapores de los baños, más si son duchas, como el humo que se puede generar en una cocción típica y normal, pueden dar inicio a ese tipo de detectores, con lo cual se recomienda, en vez de poner esos detectores, poner térmicos, detectores tipo térmicos o de gradiente de temperatura, que serían los ideales. Bueno, ¿qué nos dice con respecto a los cableados? Simple, los cableados del sistema de detección y alarma deben estar protegidos contra daño mecánico y ser tendidos en lugares libres de interferencia de otros sistemas, como por ejemplo cables de potencia. La selección de los mismos será acorde a los manuales de cada fabricante. Bueno, básicamente lo que nos dice es que tienen que tener una protección mecánica, o sea que no puedo poner cables por lugares, y en este caso sí lo dice específicamente la norma, que no pueden estar, digamos, sueltos, ni pegados, ni al aire libre, ni por entre techos sueltos. Tiene que tener sí o sí protección mecánica. Y bueno, por lugares donde no tiene interferencia se refiere a que si la bandeja tiene líneas principales de alta tensión, de baja tensión, pero son líneas principales donde hay mucha interferencia, bueno, tenemos que evitar esos tramos. Recuerden que las centrales direccionales y las centrales inteligentes manejan información codificada y tienen protocolos de comunicación y demás, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de cable que utilizamos para ese tipo de centrales. Tienen que ser los que especifica el fabricante. Bueno, hasta acá entonces lo que es el tema de lo que es los lineamientos de la NFPA. Hay mucha más información con respecto a esto, pero no vale la pena para este curso. Habría que hacer un curso específicamente de 4 o 5 clases de NFPA para entender toda la norma, pero creo que esto es lo más básico.
Bueno, de incendio nos quedaría ver el tema de cableados. Así que bueno, en el próximo video vamos a ver aspectos técnicos de instalación de cableados y ahí daríamos por finalizado lo que es el tema de incendio.